Buenas noches con todas, con todos. Bienvenidas y bienvenidos a La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas noches con todas y con todos. Bienvenidos a este primer webinar del último módulo de nuestro curso sobre herramientas para la implementación de proyectos de infraestructura verde en Perú y Colombia. En esta ocasión quiero darle la palabra a Marta Chavarría de Ecodecisión Ecuador, quien nos va a realizar la introducción de nuestro expositor del día de hoy. Gracias, Marta. Continúa. Buenas noches a todos. Como directora de Ecodecisión, es para mí verdaderamente un placer poder contar con la colaboración del Servicio Forestal de Estados Unidos, porque desde hace muchos años a mí me ha interesado mucho un programa que tiene el Servicio Forestal que se llama de bosques a grifos. Básicamente en todas las áreas públicas del gobierno americano, del gobierno federal, se trabaja con el servicio forestal y desarrollaron un programa específico de apoyar e invertir en las cuencas que abastecen sistemas de agua potable de los diferentes niveles, ¿no? Entonces, para nosotros es verdaderamente un placer que en esta segunda edición del curso de infraestructura verde podamos tener un caso concreto de un método y además de una institucionalidad específica en un país como en los Estados Unidos, que de alguna manera es un abanderado del tema de infraestructura verde. Como ustedes saben, esta segunda edición hemos tratado de enfatizar la situación técnica, institucional, legal del tema de infraestructura verde en Colombia y Perú, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad de poder mirar otras experiencias, otros casos, y fue algo que los participantes de la primera edición nos solicitaron, tener más casos que podamos profundizar, que podamos conocer de la forma como se hacen las cosas, en este caso en infraestructura verde, en otros lugares. Entonces, este quinto módulo les cambia un poco de canal a todos ustedes que han venido trabajando en 4 módulos en 2 países, Colombia y Perú, y de alguna manera con la última tarea enfatizaron la situación de los actores y de los cuellos de botella que afrontan en sus países. Ahora queremos aprovechar estas 2 últimas semanas de la parte virtual del curso para entrar al detalle de lo que es un método que usa el Servicio Forestal de Estados Unidos, comprobado, ya aplicado en mucho tiempo, y que además lo expone un colega, un compatriota colombiano, Camilo Arias, que trabaja con el Servicio Forestal desde Miami. Entonces, con esto yo quería darle la bienvenida a Camilo, agradecerle por su presencia y reiterarles a todos ustedes que el interés de este último módulo es profundizar tanto en la parte técnica de lo que significa un método comprobado por el Servicio Forestal, pero además también la institucionalidad detrás y cómo se puede aplicar en diferentes contextos. Tengo entendido que Camilo también nos va a contar de cómo se está aplicando en una cuenca en el Huila, en Colombia. Entonces, sin más, solo quería reafirmar este interés que hemos tenido de poder conocer en mayor detalle cómo opera y cómo trabaja el servicio forestal, para que también lo miremos desde nuestro punto de vista, desde Colombia y Perú, qué elementos pueden ser interesantes también en la aplicación de nuestro trabajo en infraestructura verde en nuestros países. Sin más, bienvenido, Camilo. Bueno, buenas noches, Marta, muchas gracias por ese resumen tan completo. Buenas noches a los estudiantes y primero felicitarlos porque han llegado ya al último módulo, módulo 5, así que espero puedan disfrutar y aprender un poco de cómo el Servicio Forestal en Estados Unidos
hace la parte técnica. Primero que nada presentaremos la parte técnica, ¿no? Cómo el servicio forestal a través de muchos años experimentó con diferentes protocolos hasta llegar a esta metodología que se llama la clasificación y gestión de cuencas en el servicio forestal. Más o menos desde el 2011 ya se publicó oficialmente la metodología, pero de nuevo esto ha sido un trabajo de muchos años, de diferentes experiencias, de otras metodologías que todas juntas llegaron a ser parte de este último protocolo. Con eso no quiere decir que no es una metodología final, está en constante evolución y veremos componentes que precisamente con la experiencia que hemos tenido en Latinoamérica nos hemos dado cuenta que podríamos reforzar. O sea que esto es una colaboración mutua, un aprendizaje mutuo y para mí es un honor poder compartir esto con ustedes. Así que bueno, si esto funciona, la siguiente. Ok. Quisiera empezar con estas gráficas. Para mí las gráficas de verdad ayudan a conectar los temas. Entonces, quisiera que se tomaran unos 2-3 segundos para analizar un poquito esta gráfica y ver cómo cada uno de ustedes de pronto hacen parte de este sistema, ¿no? de este modelo de inversión en servicios ecosistémicos hídricos. Entonces, tengo entendido que hay participantes que tal vez vienen de la institución, tal vez hay participantes que hacen parte de empresas públicas, tal vez hay participantes que trabajan en parques nacionales. Entonces, creo que todos aquí de cierta manera podemos ubicarnos, ¿no? Desde el punto de vista del servicio forestal y yo personalmente como profesional hidrólogo me ubicaría en la parte del agua, ¿no? De las comunidades de cuenca alta, ya que de cierta manera el servicio forestal es un guardián del servicio hídrico, ¿no? Entonces, como guardianes de las cuencas altas, si se puede decir, se proveen los servicios digamos, de regulación natural del agua, de purificación. Pero para proveer estos servicios se requiere algún tipo de gestión o manejo de estas cuencas, ¿no? A través de ya sea de proyectos de restauración, mantenimiento de las cuencas, protección, en fin. Entonces todo esto tiene un costo, ¿no? Todo este manejo, mantenimiento y protección tiene algún tipo de costo. Así que el servicio forestal recibe recursos ya, digamos, fondos directamente de parte del gobierno federal, pero también tenemos muchas alianzas y tenemos muchas publicaciones donde concluimos que a pesar de que tenemos un presupuesto federal, de verdad la implementación de los proyectos, la implementación de estos planes de gestión que hacemos no sería posible si no fuera por la ayuda de diferentes alianzas y de voluntarios. Así que de nuevo, quisiera que de pronto se ubicaran todos aquí y ver parte cómo somos todos, cómo todos de cierta manera hacemos un papel importante en este proceso de planificación y de la gestión integral del recurso hídrico. En esta siguiente diapositiva quisiera de pronto ubicarlos un poco brevemente qué es el servicio forestal, dónde están los bosques, en fin, darles como un breve recuento histórico de qué es lo que hacemos. El servicio forestal, como nos decía Marta, es una agencia del gobierno federal y estamos encargados de manejar todos los recursos naturales y proteger los recursos naturales de los bosques nacionales.
A diferencia de parques nacionales en Estados Unidos, los bosques nacionales, que son de nuevo los que manejan el servicio forestal, son bosques de múltiples usos, así que en los bosques nacionales se permiten, digamos, desde explotaciones mineras hasta ganadería, hasta tala de bosques, bueno, múltiples usos. Claro, siempre basado en una planeación sostenible y siguiendo unas reglas bien establecidas de análisis de impacto ambiental y bueno, todas estas, perdón, todas estas diferentes cosas que yo sé que en sus países también de cierta manera hacen parte del marco legal y legislativo y todo eso. Así que es importante tener en cuenta esa diferencia porque no son necesariamente áreas protegidas donde es 100% conservación, no. Parte de nuestros planes incluyen fomentación de la economía local a través de formulación de proyectos, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchas localidades que históricamente han talado bosques y su población sobrevive de eso, entonces el servicio forestal tiene que de cierta manera proveer esa oportunidad para que se hagan estos proyectos. Entonces es importante porque nos podemos relacionar un poco con la temática sobre todo de cuencas altas en Latinoamérica, donde hay veces que las municipalidades son dueñas de ciertos terrenos, pero a la misma vez comparten el terreno de pronto con actividades ganaderas de propiedad privada o de agricultura. Entonces, ¿cómo trabajamos para hacer de nuevo esta gestión integral sostenible, promoviendo la economía local, pero a la misma vez protegiendo el recurso? Solo para dar unos números, el servicio forestal administra aproximadamente 77 millones de hectáreas. Entonces es bastante terreno. En el tema de servicios hídricos, importante recalcar que a raíz de que estamos en tan extensión del país y contamos con la fortuna de manejar muchos de las tierras donde están las cuencas altas. Hay otras agencias del gobierno que tienen control sobre las tierras más bajas, o sea, de los desiertos o los valles, y se cuenta con la fortuna de poder manejar las cuencas altas. Digo la fortuna desde el punto de vista hídrico, ¿no? Porque eso nos hace al servicio forestal como la mayor fuente singular de agua en Estados Unidos. Como ven aquí, provee agua potable a más de 180 millones de personas y hay, claro, hábitat para especies amenazadas y la parte recreativa, nuevamente demostrando cómo somos una agencia de múltiples usos, ¿no? No necesariamente solo protección, o sea, también hay otros componentes importantes. Para mí en el trabajo que he hecho en Latinoamérica en los últimos 4 o 5 años, me doy cuenta que no se le concede al agua la importancia, ¿no? Si bien es cierto, como vimos en el módulo 4, hay un marco legal que existe, casi todos los países en Latinoamérica que he trabajado tienen diferentes marcos legales, a veces muy confusos. Para mí, por lo menos, que vengo de Estados Unidos y no entiendo bien todas las leyes. Entonces, es interesante ver que existe el marco legal, pero veo que hay mínima planeación y tal vez los fondos destinados a asegurar agua potable y un desarrollo sostenible del recurso hídrico no son bien explotados. O sea, muchas veces
nos encontramos que existen las oportunidades, que existen la opción de, ya sea por medio del gobierno nacional o de cooperación internacional, de trabajar en nuestras cuencas, de trabajar en infraestructura verde. Pero pues, me encuentro con que de pronto hay digamos, una debilidad técnica al presentar propuestas de cooperación, ¿no? Entonces, como decía un poco Marta, espero que a través de esto de pronto se pueda iniciar conversaciones y también dar ideas de cómo establecer propuestas sólidas para trabajar, por lo menos en el caso de nosotros, con cooperación internacional, pero igual dentro del mismo gobierno, a través de protocolos respaldados científicamente y sólidos en la parte técnica. Entonces, normalmente esta presentación la hago en persona, entonces esto del diálogo interactivo todavía está aquí, pero normalmente, de nuevo, me gustaría que fuera un diálogo interactivo con los participantes. Igual creo que hay la opción para que los participantes comenten, o no sé si eso es algo que tal vez sea inapropiado por cuestión de tiempo, pero igual sé que está la opción de los debates, entonces por favor utilicen esas herramientas para crear esto, para aprender mutuamente y hacer esto un poco más interactivo. Básicamente vamos a hablar de la herramienta que utilizamos, que es una de las tantas metodologías que existen. Ya ustedes en el módulo 2 vieron la metodología que Condesan está impulsando en el Perú. Hay muchas cosas similares y hemos hablado con los compañeros de Condesan acerca de cómo digamos complementar una con la otra. Pero de nuevo, como decía Marta, esto es un ejemplo y espero que se puedan sacar provecho de lo que nosotros hacemos aquí. Esta es la página que ya logramos traducirla a español por primera vez. Llevamos 4 años trabajando en Latinoamérica con este marco y apenas la pudimos traducir, así que ustedes son los primeros que tienen, digamos, la oportunidad de verla traducida al español y fue una de las lecturas obligatorias que teníamos. Básicamente esta guía lo que establece, para hacer un resumen y una introducción, establece unos lineamientos para un análisis estandarizado a nivel nacional de la salud de las cuencas en bosques nacionales. ¿Qué significa eso? Tenemos, digamos, las mismas complicaciones que los compañeros en Latinoamérica ven, y es que hay diferentes metodologías, hay diferentes protocolos y no tenemos, la verdad, algo estandarizado. Entonces, esto surgió a raíz de eso y otras cosas más que siguen la siguiente slide. El origen principal, y esto lo está documentado en el manual como tal, es que teníamos mucha planeación y actividades de restauración, pero no demostrábamos que la condición como tal de la cuenca mejoraba, ¿cierto? O sea, proyectos, planeación, y bueno, y a la final pasaba un gobierno, seguía el siguiente, y bueno, y qué fue lo que se hizo aquí, cómo de verdad se mejoró la condición de la cuenca. Entonces no teníamos bien establecido cómo demostrar que de cierta manera los fondos que estábamos usando de verdad hacían alguna diferencia. Entonces, ¿cómo demostrar al pueblo de Estados Unidos resultados y respaldar estos fondos gastados, ¿no? Y
Entonces ahí surgió este manual por este y otros motivos de nuevo. Y básicamente para, como dije antes, presentar una metodología que nos permita documentar el mejoramiento de condiciones de las cuencas. Muchas veces encontramos que hacemos un trabajo de campo hoy y en 3 años otra persona viene y hace un trabajo de campo, pero utiliza una metodología diferente o unos componentes diferentes, entonces no hay de verdad un punto de comparación o referencia exacto o lo más preciso posible. Entonces, al estandarizar este proceso, nos permite hacerle un seguimiento más completo. Un nuevo método implementado a nivel nacional, todos los bosques, todas las 77 millones de hectáreas de los bosques en este momento, bueno, para el 2012 tenían que haber implementado esta metodología. De nuevo muestra los resultados de nuestras acciones. Ya hablaremos de planes de restauración, que es parte de este proceso, cuáles son los resultados de estos planes. Y demuestra de verdad que hacemos una diferencia con nuestras actividades de gestión. Un poco de reflexión acerca de o contraste del modelo original versus el modelo nuevo. Como había dicho, habíamos pasado por diferentes metodologías. De nuevo, esta no es la última, esta no es las últimas palabras, esto está en constante evolución, pero originalmente, y esto es algo que me gusta hacer personalmente y espero poder conocer a ustedes pronto en el Perú, pero originalmente se tratan, uno piensa, bueno, si hay un problema, tratamos primero las cuencas peores, ¿cierto? Tratamos siempre, si vemos que de pronto hay un río que tiene una calidad del agua bastante mala, bueno, tratamos de enfocarnos en ese río. Nuestro nuevo concepto es que tenemos que priorizar las mejores cuencas, tenemos que priorizar esas cuencas que de pronto de cierta manera todavía están salvables. Que no han llegado a ese punto de no retorno, digámoslo así, aunque claramente sabemos que la naturaleza es resiliente y se puede trabajar, pero tratando de mostrar que nuestras acciones son lo más fructíferas posibles y tienen un resultado significativo, entonces nos enfocamos en priorizar esas cuencas que de pronto tienen ciertos efectos, pero que la restauración de nueva infraestructura verde o a través de planeación de modificación de los manejos de la tierra, en fin, de diferentes maneras, trabajar en estas cuencas para mantenerlas y no perder sus atributos. Otro concepto original que manejamos es que los proyectos son segmentados de ríos o en sitios individuales, o sea que están dispersados por varias cuencas. No nos enfocábamos en cuencas específicas, simplemente hacíamos, digamos, picábamos por allí, picábamos por allá, hacíamos un proyecto por aquí, por allá y a la final eso cumulativamente no demostraba un resultado fuerte. Entonces nos enfocamos ahora de nuevo en cuencas prioritarias y los proyectos los enfocamos en esas pocas cuencas, no tratamos de esparcirnos por todos lados. Y hacíamos de nuevo un bajo rango de proyectos, por lo general enfocados en sitios individuales y no integrados a escalas de cuencas, tal vez un poco más profundizando el tema anterior. Hacemos proyectos grandes, pero no están digamos que conectados a una escala de cuenca, no están integrados a escalas de cuenca. Entonces ahora tratamos de emular una amplia gama de proyectos e integrar. Muestra cuáles son las 6 fases que nosotros hacemos para la evaluación de la salud de cuenca, muy parecida a lo que vieron del DHR en el módulo 2, tal
tal vez más componentes porque tiene de pronto otro enfoque, ¿no? En esta oportunidad nos vamos a enfocar en las 3 primeras fases, que es la de clasificar la condición de la cuenca, en que básicamente cómo está nuestra cuenca, cuál es el estado de salud de nuestra cuenca. Tenemos que conocer lo que vamos a trabajar, tenemos que conocer nuestras cuencas. Y ya sabiendo cómo están nuestras cuencas podemos priorizar, ¿no? La priorización de las cuencas tiene diferentes componentes y vamos a hablar de eso un poco. La fase 3 es ya desarrollar los planes de acción para restauración de estas cuencas. Ya sabiendo, fase 1, ya sabiendo cuál es la condición de las cuencas. Fase 2, cuáles son las cuencas que vamos a trabajar. Fase 3, qué es lo que vamos a hacer en estas cuencas. Ya las otras fases 4, 5 y 6, no vamos a hablar mucho de eso, pero como ellas dicen, implementar los proyectos integrados, hacerle un seguimiento y monitoreo, ¿no? Entonces, esos son otros temas bastante importantes y sobre todo la parte de monitoreo siempre es un tema que sale a luz en estos encuentros. Y aquí se presenta y se da la oportunidad de hacerle seguimiento a estas acciones, ¿no? Pero no vamos a profundizar mucho en esta oportunidad del tema y esperamos en un futuro de pronto poder hablar de esto un poco más. Ahora empecemos a hablar de la fase 1, que es la clasificación de las cuencas, ¿cierto? ¿Cuál es el estado de salud de las cuencas hidrográficas? ¿Cómo están en este momento? Entonces hacemos una evaluación de la condición de la cuenca hidrográfica basada bastante en un criterio profesional de un equipo interdisciplinario. En el Servicio Forestal Cada Bosque cuenta con un grupo interdisciplinario de especialistas. Hay hidrólogos, biólogos, bueno, agrónomos, ingenieros forestales, bomberos, y todas estas personas tienen un interés en la cuenca de una manera u otra. Entonces ahí es donde integramos, de esa llamada gestión integrada, ahí es donde integramos todos estos recursos y basado en su criterio profesional, cada uno tiene, digamos que tiene un peso en esta clasificación de la salud, ¿no? Y utilizamos, como tercero, utilizamos datos locales, muestreos, observaciones de campo, cualquier información que tengamos de la cuenca en el momento de hacer la evaluación, ¿no? No corremos de cierta manera con la fortuna de tener unos planes de trabajo con muchos años de historia. Los bosques llevan más de 100 años en funcionamiento y entonces de cierta manera tenemos suficientes datos para hacer a través del criterio profesional también, digamos, hacer una determinación de cuál es la condición de la cuenca. Y ahorita que profundicemos el tema, ya veremos el porqué, la importancia del criterio profesional. Este proceso debe ser una evaluación rápida, ¿cierto? No se trata de identificar dónde nos falta información y hacer una recolección de datos por los próximos 10 años para poder de pronto ver en qué condiciones está la cuenca. No, ahí es donde de cierta manera somos beneficiados porque tenemos algún tipo de récord y nuestros profesionales tienen el conocimiento de sus cuencas para poder llegar a tomar estas decisiones. De nuevo, quisiera enfatizar la importancia de conocer la cuenca, ¿no? Creo que para la planificación de cualquier proyecto, ya sea de infraestructura verde o cualquier otro, un reconocimiento de las características hidrológicas y ambientales del sitio es vital, ¿no? Hay que conocer nuestro cuenca, hay que conocer con qué contamos y qué es lo que queremos hacer.
este es, digamos, en esta diapositiva vamos a gastar un poquito de tiempo porque es hay bastante información, pero básicamente, como les estaba diciendo, estamos hablando de una gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Voy a leer una definición aquí que tengo del Comité Técnico de la Asociación Mundial para el Agua. ¿Qué es la gestión integrada de recursos hídricos? Es un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. Entonces, como pueden ver de cierta manera aquí, y voy a tratar de explicar lo mejor que pueda esta información aquí. Para nosotros, para poder contar con esta, digamos, con esta integración de las diferentes disciplinas, creamos esta serie de indicadores que de cierta manera tienen un papel importante en la condición de la salud de las cuencas. Contamos con 12 indicadores. Como ustedes los pueden ver, hay una variedad, no es simplemente cantidad ni calidad de agua, también hablamos de especies invasoras, hablamos de cobertura vegetal, hablamos de bueno, condición del bosque, riesgo de incendios, ¿no? Tocamos diferentes aspectos y integrando de nuevo todos estos recursos que todos tienen un valor en sí de la condición de la cuenca y todos potencialmente son afectados y esos efectos que pueden tener repercusiones en otros indicadores. Por ejemplo, si tenemos riesgos de incendios, claramente los efectos de estos incendios pueden afectar nuestra calidad de agua, nuestra cantidad de agua, nuestro hábitat acuático. En fin, entonces, de cierta manera están interconectados, pero cada uno tiene una manera de analizarse. Entonces, rápidamente, como pueden ver, están divididos en 4, digamos, módulos y cada módulo tiene un porcentaje o un peso que después se hace una ponderación y se llega a una calificación de la salud de la cuenca. Creo que podemos compartir digamos, una anécdota que tuvimos cuando en el 2012 se publicó esta metodología a nivel nacional. Me he dado cuenta que sucede mucho también en Latinoamérica, ¿no? A nivel nacional, digamos aquí a nivel de Washington, allí a nivel de Lima o a nivel de Bogotá, publica el ministerio, publica la ANA o en el caso de nosotros publicó la oficina de Washington esta metodología. Claro, ellos habían trabajado con un grupo grande de científicos y profesionales dentro del servicio forestal para llegar a estas conclusiones, pero sin embargo la publicaron y nos dicen, bueno, tienen un año para llegar con estos resultados. Entonces, ustedes se podrán imaginar las complicaciones que esto tuvo para gerentes y especialistas de bosques locales, ¿no? Bueno, tantas preguntas que pueden surgir de eso. Entonces, veo que eso es algo que se parece mucho, por ejemplo, en Colombia. He tenido la oportunidad de trabajar con las corporaciones regionales ambientales, que en el Perú es algo parecido a las ARAS, y ellos también muchas veces reciben estas metodologías o estas direcciones a nivel nacional y bueno, muchas veces no son adaptables a su región y el protocolo no permite mucha adaptación, o muchas veces no es una carga extra para su trabajo, en fin. Entonces,
es interesante cómo el compartir estas ideas. Aprende uno que tal vez, si bien es cierto, Estados Unidos tal vez se considera un país avanzado, pasamos las mismas complicaciones. Entonces, seguimos con la siguiente, pero básicamente de nuevo, de esto se saca una calculación y llegamos a una a una clasificación del estado de salud de la cuenca. Entonces tenemos clase 1, sería una función apropiada, que es una buena condición; clase 2, está funcionando pero en riesgo; y una clase 3, que es una función baja, ¿no? Que ya la integridad se ha afectado a un punto que tiene baja resiliencia. Entonces, los resultados de este ejercicio a nivel nacional en Estados Unidos, pueden ver en verde tenemos las que funcionan adecuadamente, o clase 1; en amarillo las que funcionan con riesgo, clase 2; y en rojo las que funcionan mal o que no funcionan. Creo haber visto en Colombia una presentación con estos mismos colores. En Colombia tienen unas metodologías también muy parecidas a este sistema, y creo que usan los mismos colores. No he visto en el Perú todavía, pero básicamente ustedes se pueden dar cuenta que no es que todo está perfecto en Estados Unidos, ¿no? Como pueden darse cuenta de muchos amarillos, y hay bastantes rojos. Entonces hay bastante trabajo por hacer. Pasando a la fase 2, ya conociendo cuál es la condición de la salud de esas cuencas, pasamos a una fase 2, que es, bueno, ¿dónde vamos a trabajar, no? ¿Cuáles son esas cuencas que vamos a priorizar, cierto? Entonces, esta guía, la metodología, da ciertas recomendaciones, pero bueno, esa discreción de cada búsqueda, que es donde vienen las necesidades locales, ¿cierto? Hay una dirección nacional, una énfasis regional, pero una necesidad local. Hay una situación actual ecológica, social y económica en cada región, en cada municipio, en cada bosque es diferente. Entonces, son esas personas locales los que de verdad deciden, claro, tienen que documentarlo y tratando de seguir esta guía, pero identifican cuáles son esas cuencas para mejorar o restaurar. Importante sobresaltar la colaboración activa y las oportunidades para trabajar con otros. Esto está explícito en la metodología, donde recomiendan trabajar en esas zonas donde hay un interés mutuo para diferentes organizaciones, ¿no? Ya sea región, estado o ONGs. Entonces, ya teniendo esas áreas identificadas o esas cuencas priorizadas, hablamos de hacer planes de acción, ¿cierto? Básicamente los planes de acción se basan digamos que se identifican cuáles de esos indicadores. La salud de la cuenca sabemos cómo está en términos generales, pero ya cuando escogemos las cuencas a trabajar, podemos volver a esa fase 1 para identificar cuáles fueron esos indicadores que de verdad vimos que no estaban funcionando bien. Si fue el indicador de riesgo de incendios, o de pronto tenemos problemas con cobertura vegetal, o tenemos problemas con muchas carreteras en mal estado o muchas carreteras en nuestras cuencas. Entonces, ¿aló? Te escuchamos muy bien. Adelante, Camilo, adelante. Camilo, ahora ahí te escuchamos. Adelante, por favor.
Voy a tratar de llamar porque creo que se está cortando la llamada. O se corta la comunicación. Parece que es tal vez alguna cosa del micrófono, Camilo. No, no, ok, ya te escuché bien. No sé qué habrá pasado ahí. Ahí ya te estamos escuchando bien. Sí, no hice nada. Pero bueno, ¿me recuerdas hasta dónde me escucharon bien? Voy a Estábamos, repetir esta diapositiva. ¿Me escuchan bien? te escuchamos. Adelante, Sí, Camilo. Ok. en la fase 3. Eh, ok, entonces volviendo a la fase 3 y me disculpas por problemas técnicos, eh, hacemos de nuevo, ya tenemos una idea de cuáles fueron esos indicadores que tenían problemas, ¿no? De nuevo, si fueron las carreteras o si tal vez la cobertura vegetal no está en buenas condiciones. Entonces, de cierta manera eso nos va a guiar a formular estos planes de acción. ¿Cuáles son de esos indicadores? ¿Cuáles podemos trabajar? Porque al subir la calidad de esos indicadores, pues de por sí subimos la calidad de la condición de salud de la cuenca. Entonces, tratamos de formular un conjunto integrado de actividades centradas principalmente en la restauración, ¿no? Eh, Voy a dar un ejemplo de una de los tipos de actividades que formulamos como planes de restauración. Estos son ejemplos del Bosque Nacional de Willamette, que está en Oregon, que es al noroeste de Estados Unidos, al norte de California. Es el estado siguiente a California, es Oregon, es un estado costero, pero también tiene montaña en la parte este y tenemos presencia de bosques nacionales bastante, como pueden ver en el mapa. Eh, en este bosque, estos son los resultados de la clasificación del bosque Willamette. Como pueden verse, hay bastantes verdes, hay bastantes amarillos y hay unos cuantos rojos. Volviendo a la clasificación, clase 1 verde, clase 2 amarillo, clase 3 rojo. Entonces, para hacer un recuento, de cada cuenca se calculan los 12 indicadores y se establece basado en conocimiento profesional, información disponible usamos muchos datos espaciales, muchos datos de C. Y, y cómo usamos estos resultados para mostrar cambios de las condiciones de las cuencas, priorizar y desarrollar proyectos y comunicar e integrar nuestras propiedades a nuestras prioridades a aliados. En esta cuenca específica, uno de los indicadores de los degradados fue condición de biota acuática, condición de humedales, hábitat acuático, condición de caminos y senderos y riesgo de incendios forestales. Entonces, de nuevo, tenemos unos indicadores, sabemos cuál es la condición, vamos a enfocarnos en trabajar en estos indicadores para mejorar la condición de la cuenca. ¿Qué proyectos formulamos? Entonces, poner troncos para mejorar características del cauce, reducir la densidad del bosque en la cuenca alta y dentro de la zona ribereña para evitar incendios catastróficos y restaurar humedales. Estos fueron uno de los proyectos que se formularon en esta cuenca. Como ejemplo de poner troncos adentro del riachuelo, aquí hay unos cuantos números, cuánto se gastó, cuántas millas o kilómetros de riachuelo se han beneficiado con este proyecto, cuántos troncos y cómo se han ubicado y cuántas piezas. Los aliados, aquí pueden ver el Servicio Forestal, Watershed Council, el Estado, otras agencias del gobierno, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, bueno, en fin, una serie de aliados que trabajaron en este proyecto. Claro, todos estos planes de restauración
digamos, es un análisis ya más complejo, ¿no? Inicialmente con la clasificación identificamos por encima basado en los datos que tenemos, ¿no? Cuál es el estado, pero ya cuando queremos formular un proyecto como tal, ya obviamente vamos al campo, tomamos las medidas que se necesiten, hacemos, digamos, otro plan, ¿cierto? Este dicho plan de restauración. Y bueno, hablaremos un poco de esos planes también a continuación. Otro proyecto esto es algo que hacemos, sufrimos mucho de incendios forestales, tal vez algunos de ustedes han visto en las noticias los grandes incendios forestales que todos los veranos nos hacen, sobre todo en la parte de California y en general en toda la parte oeste del estado, de los Estados Unidos. Entonces trabajamos mucho con reducción de densidad de los bosques, de densidad de árboles, ¿no? De vegetación, de la cantidad de vegetación. Pues a través de los años hemos cambiado el ciclo natural de incendios en estas zonas. Entonces nos encontramos de que hay una gran densidad de árboles y entonces ahora tenemos que entrar de cierta manera, tratar de simular unas condiciones más naturales que no causen incendios catastróficos. Entonces se cortan los árboles, se hacen incendios controlados. En fin, esto es otro tipo de tratamientos que hacemos para mejorar el estado de la cuenca. En este caso enfocados en la parte de densidad de vegetación, de cobertura vegetal, como era uno de los indicadores, y obviamente riesgo de incendio. Otro tema que trabajamos mucho es mejorar los humedales, también con la misma temática de que no tenemos los niveles de incendios que teníamos hace unos años. Entonces ahora trabajamos con... tenemos el problema de que las especies de la cuenca alta, especies de terrenos secos, empiezan a invadir los humedales. Entonces hacemos incendios para regular este componente. Bueno, toda esta información la ponemos en un mapa interactivo. Ahí está el enlace. Y disponible, hay diferentes lugares para llegar a esta información, pero básicamente en este mapa interactivo tú puedes darle clic a tu cuenca, digamos, del bosque local y ver exactamente qué está ocurriendo, cuál es la condición, si hay algún tipo de plan de restauración, de una manera, obviamente todo esto de una manera interactiva y por medio del internet. Entonces, para resumir, este sistema nos permite por primera vez enfocar nuestra gestión, facilitar la inversión en la restauración de cuencas y documentar es tal vez lo más crítico, y demostrar cuáles son esos logros de la restauración. Creo que he tomado mucho tiempo, así que Tamara, Marta, con esto tal vez llegamos al final de esta presentación. Gracias, Camilo. Efectivamente, creo que ha sido bastante interesante. Se nota que hay temas que quedan un poco pendientes y pienso que podemos abordar en el siguiente webinar también algunos temas que pueden haberse quedado en el tintero. Paso a las preguntas aclaratorias. Sobre las lecturas obligatorias, el compañero Carlos Miguel Ramírez comenta que en al menos en las dos primeras lecturas se hacen referencia a las cuencas HUC de nivel 6. Él nos consulta, Camilo, ¿cómo se otorga este nivel? Adelante, por favor.
Esta es una pregunta muy buena porque siempre hay esa duda de la escala espacial, ¿no? Y todos los países, por lo menos sé que en Colombia trabajan a diferentes escalas, creo que los POMCAS en Colombia creo que lo hacen a escala 1.25.000. Entonces, básicamente, en el servicio forestal trabajamos y formulamos esta escala que es, la llamamos el HOC6, que es una escala que no es muy pequeña, pero tampoco muy grande. Así que nos permite identificar los efectos cumulativos de diferentes acciones. Entonces, no sé si quisiera profundizar un poco más de eso o tal vez referirlos al manual donde profundizan más del tema. Pero se refiere a la escala de que hacemos el análisis. Listo, Camilo. Continuando con, tal vez sería bueno que nos pases no sé si es el link o la sección específica en donde hay una explicación sobre la escala HOC 6, ¿ya? Continuando sobre el análisis de la información, ¿cuán representativa debe ser la información? ¿Cuál debe ser la frecuencia de muestreo? Adelante, por favor. Bueno, eso es una respuesta que cada disciplina tiene que tener. De nuevo es donde hablamos del criterio profesional y el conocer su cuenca, ¿no? Y depende de cada indicador. La respuesta es dependiendo de cada indicador, ¿no? Cada indicador tiene una frecuencia requerida para poder dar algunos datos confiables. En el caso, por ejemplo, de cantidad de agua, sabemos que para tener algún tipo de, de- de datos confiables hablamos de múltiples años, 10 años. Muchas veces no lo tenemos, entonces ahí es donde de nuevo viene el criterio profesional y el conocimiento de los profesionales y de sus cuencas para tomar ciertas determinaciones ahí. Claro, siempre el tema de los indicadores es un tema que genera muchas consultas respecto al tema del tiempo. Continuando en las preguntas técnicas, ¿existe algún índice de morfología del cauce? La compañera Melissa nos consulta esto porque dice que en varias cuencas suelen ser modificadas por la construcción de embalses y sistemas de derivación que afectan la estructura ecosistémica de la cuenca. Entonces, la consulta es si existe algún índice de morfología del cauce. Adelante, Camilo. Bueno, tal vez un índice de la morfología como tal no se presenta en los indicadores, pero ciertamente puede ser utilizados para, si se tiene algunos datos de los cambios en la morfología fluvial del cauce, ciertamente se pueden utilizar para determinar la condición digamos, en la parte de calidad de agua, cantidad de agua. Específicamente si habla de embalse o de carreteras, bueno, es donde los indicadores de carreteras podrían, podrían utilizar esta información. De nuevo, cuando presento esta metodología es un ejemplo, ¿no? Y en el caso de Colombia, que vamos a hablar la próxima semana, trabajamos con ellos para adaptar la metodología a sus indicadores, ¿no? A las necesidades locales. Entonces ellos están trabajando identificando sus propios indicadores. Entonces en el caso de esta pregunta, ese podría ser uno de los indicadores que se puede utilizar. Gracias, Camilo. Continuando con las preguntas respecto a los indicadores. ¿Por qué nuestro compañero Sergio Niño nos consulta, por qué en los indicadores no se tiene el uso actual del suelo desde la mirada económica, especialmente desde lo agropecuario? Esta variable tiene mucho que ver con la salud de la cuenca. Si nos puedes comentar tu opinión al respecto, Camilo. Sí, sí, gracias por la pregunta porque como les dije al principio, es un proceso en evolución y en
en estas experiencias nos damos cuenta que no tenemos primero un componente social bien establecido en esta metodología y los componentes económicos son derivados de otros indicadores. Entonces, en el caso de como habla el compañero de los suelos, eh, claramente es una parte económica, social y hasta de pronto cultural que no tenemos plasmadas en esta metodología y volvemos a la parte de adaptabilidad, pensando en cómo se adaptan estas metodologías a las necesidades locales. Gracias, Camilo. Nuestro compañero David Arias pide una aclaración sobre el tema de instalación de troncos en el río de forma atravesada. Él consulta, Camilo, ¿cuál es el objetivo desde la mirada de la restauración de la cuenca? Si nos puedes aclarar, por favor. Claro, hay un componente fuerte en la literatura y trabajamos mucho personalmente tengo muchos proyectos de restauración de cauce como tal, como preguntaban anteriormente, de la parte morfológica del cauce. Entonces, estos cauces muchas veces, el cauce del río como tal, muchas veces aquí en Estados Unidos han sido minados, entonces canalizados, bueno, en fin, diferentes cosas. Entonces, en este caso puede ser un componente de reducción de velocidad para evitar más erosión de los bancos del río o crear hábitat para especies de salmón, que es un componente muy importante de restauración, sobre todo en la zona noroeste de Estados Unidos. Entonces, hay diferentes beneficios, solo nombrando unos. Excelente, Camilo. Nos comenta Pedro Cabrera que en el Perú la gestión integrada de recursos hídricos está bajo la responsabilidad de los consejos de cuenca, ¿no? De los recursos hídricos, en donde están el Estado, los actores de la cuenca, y esto, digamos, un poco coincide con lo que tú has expuesto en Estados Unidos. Muchas gracias, Pedro, por este comentario. Y David vuelve a otra consulta un poco sobre los puntos de los diferentes esquemas que tú nos presentaste para restauración, y comenta David Arias que cuando en Estados Unidos queman el bosque para reducir la densidad del bosque de las coníferas, esto puede ser o no es contraproducente con respecto al cambio climático y a la generación de gases de efecto invernadero. Adelante, Camilo. Sí, como les decía, como parte de cualquier acción que tomamos en los bosques nacionales, tenemos que hacer un análisis de impacto ambiental y en estos análisis hay un componente de cambio climático que ha sido lentamente, pero ha sido incorporado últimamente en estos análisis. Entonces, sí, se consideran todos estos aspectos. Tenemos profesionales especializados en comportamiento del fuego. Bueno, es un campo bastante interesante y bastante complejo que se dedican a analizar la calidad del aire y los efectos de estas acciones en ella. Muchas gracias, Camilo. Ahora quisiera pasar a leer igual otro comentario de nuestro compañero James Figueroa Flores. Él comenta, Camilo, el método explicado se da a nivel de bosques nacionales donde no hay poblaciones asentadas a escala media o alta. Es una primera consulta, o sea, digamos, la consulta es cuál es la densidad poblacional en los bosques en los que ustedes han trabajado. Y él pregunta esto porque dice que en particular en Perú las cuencas están deterioradas porque hay presencia de población. Específicamente esto sucede en las cuencas bajas, medias y obviamente en la alta, pero en diferentes proporciones. Entonces, si nos puedes comentar el tema de la población en sus cuencas, Camila, adelante. Sí, como les decía al principio, tenemos la fortuna de que manejamos las cuencas y tenemos áreas bien establecidas, entonces
no tenemos esas presiones de la población tan fuertes como lo tienen en el Perú, como lo decía. Muchas veces compartimos este tipo de, en el Perú y en Colombia y bueno, en Latinoamérica se comparte la cuenca con otros usos. Entonces, más sin embargo, sí tenemos, claro, es el bosque nacional, la gente quiere vivir cerca a una área natural, entonces tenemos muchas veces propiedad privada dentro de la cuenca, tenemos parcelas, entonces todas estas personas entran a interactuar con el bosque nacional en la parte de planeación, todo esto, digamos, de cierta manera son esos, participan, parte del proceso requiere participación de esas personas. Pero bien dicho, no tenemos esas presiones tan fuertes en nuestros bosques. Tamara, la siguiente. Perdona, tengo un Creo que problema se aquí me- con el mouse, no, es mi mouse que se enojó conmigo. Bueno, continuando en las consultas, gracias Camilo. Williams Antonio García nos consulta sobre las fuentes de financiamiento para los proyectos de infraestructura verde en el Perú. Él comenta que actualmente es en base al fondo que recaudan las empresas proveedoras de los servicios para financiar los mecanismos por retribución de servicios ecosistémicos. Quisiera entender cómo es la experiencia en Estados Unidos, de dónde provienen los fondos, Camilo, por favor. Gracias por la pregunta. Bueno, en el próximo webinar, la otra semana, vamos a hablar un poco de un caso específico que es el caso de bosques agrifos, que tal vez tocaremos más el tema, pero una respuesta rápida es, tenemos fondos federales, claramente tenemos un presupuesto cada bosque nacional para planeación e implementación de proyectos, pero muchas veces trabajamos con ONGs, trabajamos con empresas públicas que se benefician del recurso hídrico, ¿no? Que entienden la necesidad de proteger el recurso hídrico, obviamente por cuestión económica, ¿no? Y pues también interés público y social. Entonces, tal vez profundizaremos un poco más en la pregunta en el webinar y invito al compañero que si cualquier pregunta después del siguiente webinar, pues la formule. Gracias, Camilo. Tenemos una pregunta, comentario y pregunta que nos envió Melissa Salvatier. Ella comenta y dice que el trabajo a nivel de cuencas no involucra mayor gasto en términos de su recuperación y consulta si no sería mejor seleccionar los lugares de las cuencas que se encuentran más afectados con el fin de recuperarlas. Adelante, Camilo. Camilo, no sé si nos escuchaste, me confirmas, por favor. ¿Me copias? ¿Ahí me copias? Camilo, ¿me copias? Te repito la pregunta de Melissa Salvatier. Cópiame, confírmame, por favor. Bueno, queridas participantes, vamos a ver si logramos retomar la comunicación con Camilo. Mientras tanto, simplemente quería comentarles y recordarles que este es nuestro último módulo del curso y que, bueno, felicitarles también porque han llegado hasta este último módulo. Recordarles que en este módulo tenemos realmente dos tareas, una tarea corta, que es la tarea número 5, que les agradecemos nos envíen hasta este domingo 5 de marzo. Y la segunda es la tarea final que básicamente les vamos a solicitar
que ustedes hagan un borrador de un plan de restauración de cuencas. Esta tarea final debe entregarse hasta el domingo 12 de marzo. Entonces, con esos dos recordatorios, quisiera también convocarles al siguiente webinar que vamos a realizar el próximo miércoles 8 de marzo. No sé si, Camilo, volviste con nosotros. Es que las comunicaciones de Estados Unidos están fallando mucho últimamente. Sí, parece que le perdimos por un momento a Camilo. Entonces, bueno, ahorita estoy conectándome. Dice que se corta un poco la comunicación. Entonces, vamos a intentar que él reinicie. O, bueno, él dice que escucha todo cortado. Entonces, lo que vamos a hacer, estimados participantes, y gracias por su paciencia, vamos a algunas 2, 3 preguntitas que veo que se nos están quedando, les vamos a enviar por escrito a Camilo para que él nos las responda y las vamos a publicar en la plataforma como siempre, ¿no? Entonces, permítanme solamente, confirmo a Camilo que vamos a enviarle las preguntas por escrito. Listo, entonces, bueno, finalmente agradecerles a todas y todos por su participación el día de hoy. Si tienen dudas u otros interrogantes que se han quedado de esta presentación, les agradecemos que nos envíen a través de la plataforma Talent, que es donde tenemos subido el curso de infraestructura verde para Perú y Colombia, y tengan por seguridad que vamos a generar un debate con Camilo y con todos ustedes para abordar estos temas. Bueno, entonces me despido, les agradezco nuevamente por su participación. Les vamos a enviar y pido una disculpa por la demora en enviarles los cuadros de notas. Hemos estado un poco con los instructores haciendo seguimiento de diferentes casos particulares y les vamos a enviar en esta semana las notas que tenemos cortadas hasta el día de hoy. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.